De estar aquí. Los tres trabajamos en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y bueno, pues hoy es una fecha emblemática, 20 de noviembre, estamos conmemorando 111 aniversario del inicio de esta revolución social, ¿no? Pero algo muy importante que estamos como acostumbrados es a percibir este proceso histórico como si fuera homogéneo, ¿no? Hablamos como de una revolución mexicana cuando pues tiene distintos actores, particularidades en cuanto a motivaciones, procesos, líderes regionales. También esta revolución mexicana no va a ser homogénea, como les mencionaba, sino van a ser como las revoluciones, porque en cada región, en cada espacio, pues los motivos de lucha también van a ser diferentes, los líderes también van a responder a características propias, los ejércitos también van a estar armados y conformados por distintos actores de distintas maneras. Y para poder hablar acerca de esta revolución social, de este proceso histórico, pues vamos a centrarnos el día de hoy en algunas regiones que es necesario como estudiar a fondo, de los materiales o las fuentes con las que nosotros nos podemos acercar al estudio de la Revolución Mexicana, así como algunos actores que han quedado fuera de esta narrativa. Para iniciar me gustaría presentar a mis compañeros. Por un lado derecho tengo al maestro Miguel Ángel Ramírez Jawey, también investigador del INERP, especialista en Revolución Mexicana. Del lado izquierdo tengo a mi compañera Jacqueline Hernández, también especialista en Revolución Mexicana, igual investigadora del INERP. Y bueno, para empezar con este proceso acerca de las regiones en la Revolución Mexicana, Miguel Ángel, te has centrado en el estudio sobre todo de la Revolución Mexicana en el norte. Muchas gracias, Noemí. Antes que nada, también quiero extenderles un cariñoso saludo. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde-noche ya. Es un gusto para nosotros, de parte del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, poder venir a compartir un poco de lo que investigamos nosotros, pero sobre todo a dialogar con ustedes. Nos gusta mucho que haya una interacción entre el público con nosotros, ¿no? Que haya un diálogo doble de aquí para allá y de allá para acá. Pues mi agradecimiento a la brigada también por extendernos esta invitación. Y nada, un gusto como siempre poder compartir mesa con mis compañeras. Yo les quisiera hablar un poco sobre la Revolución Mexicana en la parte norte, concretamente en la parte de Chihuahua, porque como ustedes recordarán, en un 20 de noviembre Francisco I. Madero convoca a un levantamiento armado justo a las 6 de la tarde. Hoy, a esta misma hora, a esta precisa hora, estaba convocado el levantamiento armado por parte del Plan de San Luis Potosí, escrito por Madero. Desafortunadamente para los planes de Madero, esta revolución que él pensaba sería una revolución de terciopelo, en la que la parte central de México iba a fungir como el detonante principal. Las conspiraciones del centro de México eran las más importantes dentro de los planes de Madero. No funcionó como él lo creía. Como ustedes recordarán, Aquiles Cerdán, el 18 de noviembre, la casa de Aquiles Cerdán, el 18 de noviembre en Puebla es cateada y se desmantela el principal foco de organización política en el centro de México con la muerte de Aquiles Cerdán y con la captura de sus hermanas. Curiosamente, la revolución va a estallar en otra región que tal vez no era central en los planes de Madero, pero que sin embargo se va a convertir en el epicentro, en el epicentro de este gran cataclismo social que va a explotar un día como hoy. Y esa región es la región de Chihuahua, donde había una importante organización de parte del partido maderista, del partido antireeleccionista, pero que también tenía una importante historia, tenía varios antecedentes de organización revolucionaria. Uno de los ejemplos más claros de estos antecedentes son los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, que organizaron en Chihuahua diversos movimientos armados previos al estallido del 20 de noviembre, ¿no? En 1906, el Partido Liberal Mexicano, desde el exilio, organiza
varios intentos para insurreccionar al país. Y Chihuahua, como es una región que comparte frontera con Estados Unidos y desde el exilio los Flores Magón están organizando, Chihuahua se vuelve también un punto central dentro de sus planes. Ellos intentan en septiembre, octubre de 1906 insurreccionar Ciudad Juárez, pero fracasan porque la policía los tenía muy bien vigilados, ¿no? Infiltran a sus grupos políticos, a sus grupos de operación y los desmantelan dentro del contexto revolucionario. Todavía en 1908 van los integrantes del Partido Liberal Mexicano van a intentar organizar un nuevo movimiento, un nuevo foco de insurrección, y en Palomas, Chihuahua, que es un pueblo fronterizo que está cerca de Ciudad Juárez, llevan a cabo un nuevo intento de insurrección armada. También en la confrontación militar son derrotados y los grupos del Partido Liberal Mexicano nuevamente son desmantelados. Desde Estados Unidos, los hermanos Ricardo Flores Magón, Librado Rivera y Antonio Villarreal, que son los integrantes centrales del Partido Liberal, son encarcelados y se desmantela nuevamente este intento insurreccional. Sin embargo, ya hay una semilla plantada de agitación revolucionaria, por lo menos desde 4 años antes de la fecha emblemática que estamos conmemorando el día de hoy. Y también en Chihuahua se da este levantamiento, esta insurrección de masas, se da como en ningún otro lugar porque tiene una serie de agraviantes particulares. Cuando hablamos de Revolución Mexicana, siempre tendemos a pensar que la Revolución Mexicana estalla sobre todo por un problema de la tierra. No está muy alejada de la verdad esta afirmación, porque las insurrecciones campesinas que se dan a lo largo de todo el país tienen que ver con motivantes agrarios. El ejemplo más claro es el del zapatismo. Los zapatistas tienen reivindicaciones muy concretas de devolución de la tierra a los pueblos despojados. Sin embargo, como decía Noemí, las características de las regiones van a definir también los motivantes de cada grupo que se levanta en armas en esta fecha. En Chihuahua hay un caso muy particular porque también es un problema agrario muy serio, muy grave, un problema de despojo que se da a principios del siglo XX, pero a diferencia del centro de México, el campesino se define como un ranchero. ¿Y qué es el ranchero? Para entender la concepción de la revolución en Chihuahua, el ranchero es básicamente un pequeño propietario que tiene tierras propias, que cultiva estas tierras tanto para consumo local como para consumo exterior, para venta exterior. Pero también la particularidad de la región de Chihuahua va a ser que estos rancheros, estos pequeños propietarios van a compartir una tierra comunal. O sea, no solo tienen su pequeña propiedad, sino tienen una tierra que se llama milpa grande de comunidad, en la que estos cultivan para el bien común, cultivan para el beneficio del pueblo. Tienen una serie de relaciones sociales muy bien arraigadas con el pueblo y con la tierra. Entonces, hacia 1905 se da en Chihuahua una ley agraria que va a facilitar el despojo y la concentración de tierra en pequeñas manos, en muy pocas manos. Por ahí Luis Terrazas, no sé si lo ubican o les habrá sonado el nombre en alguna ocasión. Luis Terrazas era el gobernador de Chihuahua en esa época y él decía ufanamente: yo no soy de Chihuahua, Chihuahua es mío. Y no estaba tan alejado no era un fanfarroneo, no era una frase fanfarrona, porque Luis Terrazas o el clan Terrazas Krill controlaba en ese momento alrededor del 50% de las tierras cultivables de Chihuahua. Si ustedes ubican en el mapa Chihuahua, se darán cuenta que es el estado más grande de la República, y concentrar el 50% de la tierra cultivable de Chihuahua es una barbaridad, ¿no? Es una enorme barbaridad. Y el 40% de la tierra también estaba concentrada en manos de capitales privadas, sobre todo de inversionistas extranjeros que habían venido aprovechándose de estas leyes agrarias del gobierno a despojar
a los rancheros de estas propiedades comunales que ellos tenían y tierras que se habían concentrado en pequeñas manos. Entonces este es uno de los agraviantes principales de por qué estalla en Chihuahua una revolución o una rebelión de carácter campesino tan fuerte, ¿no? Es una rebelión de masas que va a derrumbar al porfiriato prácticamente en medio año, básicamente, ¿no? Pero como les decía al principio de la charla, Madero no piensa que va a ser Chihuahua el núcleo principal de explosión. Curiosamente, cuando se desmantelan los grupos revolucionarios del centro de México, Madero queda decepcionado. Él va a cruzar, está exiliado en los Estados Unidos, y él va a intentar cruzar la frontera por hoy Piedras Negras, antes Ciudad Porfirio Díaz, pero se va a decepcionar porque la comitiva que lo recibe un 20 de noviembre va a ser una comitiva integrada por 10 personas. Él pensaba que la insurrección en Coahuila también iba a ser el núcleo principal, pero cuando ve solo a 10 personas que lo están esperando para insurreccionarse, él queda decepcionado y vuelve a cruzar la frontera a los Estados Unidos pensando que la revolución que él había convocado había fracasado. Madero, al ver que Chihuahua se vuelve el foco de insurrección principal, va a regresar, va a cruzar por Chihuahua, curiosamente, un 14 de febrero de 1911, y por aquí va a ser, por esta región va a ser que va a afianzar la revolución que él está impulsando. Finalmente, como ustedes sabrán, en mayo de 1911 es tomado Ciudad Juárez por los hombres comandados por Madero, y aquí concluye la primera fase de la revolución con la derrota del ejército federal, ¿no? Ciudad Juárez es uno de las bases militares que colapsa a la dictadura de Porfirio Díaz. Otros levantamientos en Morelos también van a ser muy importantes, como la toma de Cuernavaca por los zapatistas y la toma de Cuautla, que van a provocar que en unos pocos días, en mayo, finalmente el ejército colapse y Porfirio Díaz renuncie a la presidencia. Lo que quiero destacar de la región de Chihuahua es esto, ¿no? Que es un pueblo que tiene agraviantes particulares que tienen que ver con la tenencia de la tierra, pero también es un pueblo que había sido politizado previamente por una campaña de conspiración y de insurrección impulsada por el Partido Liberal Mexicano desde los Estados Unidos. Por aquí le dejaría. Igual, si quieren, podemos dialogar e intercambiar opiniones. Muchas gracias, Miguel. Yo creo que uno de los procesos más cercanos a la memoria colectiva, a la manera en que nosotros nos relacionamos con la historia, es sin duda la Revolución Mexicana. La fotografía, yo creo que va a ser en este momento uno de los recursos, de las fuentes que nos permiten pues interactuar con este episodio histórico. Tenemos grandes fondos como el Fondo Casasola, empieza también una profesión del fotoperiodismo. Ya no solamente iba a ser la nota, sino también, pues como dicen, iba a estar la imagen, y pues una imagen en el lenguaje popular decimos que vale más que 1000 palabras. También tenemos la fuente de los corridos, empiezan a narrar estos episodios, empiezan a narrar las vidas de los líderes, así es que tenemos demasiados materiales, demasiadas fuentes, los periódicos del momento, para acercarnos al estudio de lo que es la Revolución Mexicana. Jackie, tu investigación, tu especialidad, o hacia donde te has acercado, hacia el estudio de la fotografía. ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo es el trabajo de un historiador hacia este tipo de materiales y sobre todo enfocado a la Revolución Mexicana? Sí, bueno, antes que nada, pues igual agradezco la invitación por estar aquí, y este diálogo es muy importante tanto con el público como por nosotros para nutrir lo que estamos estudiando y mostrarles que el historiador también se acerca justo a estas fuentes diferentes. Cabe decir que la fuente escrita siempre ha sido muy importante, ¿no? Y ha sido la más consultada, pero también la imagen, la iconografía, es una fuente histórica, es una huella de lo que sucedió. En este caso no hay letras, pero sí hay un registro de luz. Entonces, se van a registrar personajes, acontecimientos, lugares, dependiendo también para qué se hizo esa fotografía.
En el caso de la Revolución Mexicana va a coincidir, un poco voy a enlazar lo que platicó nuestro compañero Miguel, porque en el estallido de la revuelta en Ciudad Juárez también va a ser el estallido de la fotografía. No significa que antes no había una fotografía o no había un oficio de los fotógrafos. Lo que pasó es que había más fotografías de retratos, había estudios en donde la gente podía consultar y podía ir a ese espacio para poder obtener una imagen de sí mismo. Estos retratos van a ser escenarios reconstruidos, que al igual que el día de hoy, ¿no? Cuando nos sacamos una foto procuramos pues el mejor perfil, la mejor ropa, si es que se puede en ese momento. Hoy día pues tenemos el acceso al celular y en cualquier momento podemos hacer esta toma, ¿no? Pero en aquella época pues se iba a un estudio, se agendaba y pues bueno, ya se hacía un escenario que llevaba elementos importantes a lo que en este caso la persona solicitaba. Es decir, si la persona que solicitaba era escritor, bueno, se colocaba un escritorio, se colocaba un tintero, o sea, daba alusión a lo que se dedicaba. Si era en el caso de fotografías de pareja, pues había todo un código, digamos, también visual, ¿no? El hombre se sentaba y la mujer estaba de pie, apoyando su mano sobre un hombro. Entonces hay códigos que, a pesar de que parecen retratos, simplemente no son tan simples como parecen, ¿no? Tiene un lenguaje que también se puede leer, saber qué personajes, qué personas estaban solicitando, quién tenía ese acceso a esos estudios. Cuando estalla la Revolución Mexicana, estos estudios no dejan de existir. Incluso tenemos retratos de los líderes, tenemos retratos de Madero, tenemos retratos de Francisco Villa, de Pascual Orozco, que claro, ya no están como en un estudio como tal, sino que el escenario es la propia guerra, el propio escenario previo a la guerra o después, porque la fotografía de guerra era imposible, las cámaras en ese momento no daban para obtener una imagen en ese momento, ¿no? Sino que se preparaban. Por eso vemos algunas fotografías en las que se acomodan los batallones o parece que están previos a apuntar, los cañones están a punto de estallar. Y cuando vemos en algunos, por ejemplo, en unos cañones que sí estallan y hay imágenes de ello, es porque eran prácticas militares, no era como tal la guerra, ¿no? En el mismo sentido de Ciudad Juárez, entran fotoreporteros del extranjero, principalmente de Estados Unidos por la cercanía. También hubo reporteros nacionales, pero van a ser los menos. En el caso de los extranjeros va a haber dos muy importantes que van a prácticamente a poner el modelo de foto que se va a estar haciendo prácticamente en todo este proceso de larga duración, que va a ser Jim Hare y Homer Scott. Estos dos personajes van a ser, digamos, los pilares para empezar a hacer este boom de las imágenes de la fotografía de la Revolución Mexicana. Los retratos, repito, existieron tanto grupales de personas que llegaban a Ciudad Juárez como si hubiera sido la batalla un espectáculo o una película, ¿no? Porque se anunció tanto de que Madero se estaba preparando para atacar al régimen, que incluso se visitaba a Madero en la casa de adobe en donde se estableció este factor, sí, digamos, este grupo revolucionario que va a ser prácticamente el maderismo. Entonces va a ser visitado por personas aficionadas con la cámara que Kodak en esa época también era una empresa que estaba vendiendo estas cámaras portátiles. No necesariamente deberían de ser profesionales los que estaban tomando imágenes, por eso no solamente había, digamos, disparos de armas, sino había disparos de cámaras, porque empezaron a registrar prácticamente todo. Sí, los hombres en este caso van a ser el mayor número que van a practicar este oficio fotográfico, pero va a haber el primer registro de una mujer fotógrafa que es Eva Strauss, que proviene de Estados Unidos y que hace unos registros muy particulares de este primer estallido de la revolución. En este caso ella va a registrar los cadáveres, las mujeres que estaban, digamos, curando a los hombres que estaban en aquel momento, es decir, va a tener como una mirada muy particular hacia ese estallido, porque los hombres que eran los que estaban ya contratados por algunos periódicos, como bien ya lo indicaron, que incorporan la imagen. En este caso, estas imágenes también van a ayudar a que la narrativa sea más fácil de comprender, y claro, con una inclinación prácticamente también política, una simpatía ya sea a Madero o a
al régimen que todavía estaba en ese momento, y recordemos que el régimen de Porfirio Díaz también controlaba la prensa, no había una libre expresión, había, digamos, un control también de lo que estaba sucediendo, cómo tenía que ser la imagen. Entonces, en esa proliferación de fotógrafos, de aficionados, de profesionales en el campo de la imagen, va a ser muy importante, y a la larga estas imágenes van a ser fuentes susceptibles para estudiar a partir de la historia, ¿no? Y también creo que hay algo muy importante. Cuando uno se acerca a una imagen, no significa que la imagen sea completamente verdadera. Como cualquier fuente, hay que contrastarlas con las otras fuentes escritas y empezar a recrear esta narrativa visual que nos van a dejar los fotógrafos. Algunos van a dejar, digamos, una serie fotográfica de un mismo suceso, otros simplemente son fotografías de aficionados registrando a Madero, que así como cuando nosotros vamos a algún concierto o algún evento que en verdad estemos muy, muy emocionados de ver a esas personas, pues vamos y les pedimos una imagen, ¿no? Entonces, Madero no se va a escapar de esto. También Madero va a ser muy inteligente, porque la imagen de este personaje se va a multiplicar tanto a la manera nacional, gracias a su campaña que él hizo en el territorio mexicano para que conocieran su postura política, las ideas que él estaba enarbolando, pero también en el extranjero. Empezó a dejar pasar a fotoreporteros que registraban toda su campaña. Entonces, cuando lo llegaban a visitar, pues tenían una cercanía con él por lo que se estaba divulgando a través de la prensa. Así que al momento de que Madero derrota al régimen porfirista, pues ya tenía una gran simpatía, no era de gratuito que Madero haya ganado la primera elección prácticamente democrática, ¿no? Que el pueblo lo pudo elegir, cosa que no había sucedido después de 30 años, ¿no? Muchas gracias, y sobre todo en esta parte del norte, haciendo referencia al ascenso maderista, en este primer momento me viene a la mente una participación fundamental que va a ser la de Elena Arizmendi, que va a ser una enfermera que estaba en ese momento estudiando en Texas, y cuando hace simpatía con Sara Pérez y Francisco Madero, deja sus estudios para regresar a México y se va a colocar en estas batallas de Ciudad Juárez, donde se establece Madero. Ella va a empezar también su labor. ¿En qué consistía? Se da cuenta que la Cruz Roja solamente atendía a los soldados federales, es decir, al ejército de Porfirio Díaz. Así es que decide crear la Cruz Blanca Neutral. Aquí decía, no hay heridos revolucionarios y no hay solamente heridos del ejército federal, son heridos todos. Así es que la Cruz Blanca Neutral, que el lema era por la humanidad, consistía en que a todas aquellas personas que caían heridas a través de las batallas en esta zona del norte, pues tenían que ser y tenían derecho a ser atendidas. Así es que Elena Arizmendi funda esta Cruz Blanca Neutral, que es un ejemplo que después van a seguir otras mujeres como Leonor Villegas, que va a fundar la Cruz Blanca Constitucionalista. Es decir, va a haber distintos ejercicios, espacios para que estas mujeres, a través de los primeros auxilios, la enfermería y la medicina, pues empiecen a resguardar, a cuidar y a atender a los heridos. Y acerca de esta participación de Elena Arizmendi, también poco reconocida, muy vinculada después, años después, a la figura de José Vasconcelos, con quien hace pareja y en la que solamente se ha concentrado su papel en la historia, porque incluso pasado el proceso revolucionario, ella tiene y regresa a vivir a Nueva York, a Estados Unidos, y hasta décadas después que puede regresar a México, se le va a condecorar o se le va a hacer una atribución a la Cruz Blanca Neutral que ella crea. Mucho de lo que nosotros sabemos o conocemos acerca de esta participación de las mujeres en la época revolucionaria, pues la tenemos muy ligada a esta imagen de las Adelitas, ¿no? A la Juana, a la María, depende la región en la que estemos hablando, pues es esta mujer con sus cananas, sus sombreros, sus enaguas, y es prácticamente la soldadera, una extensión del soldado, ¿no? Es esta mujer que va acompañando a la tropa con los utensilios de comida, con los niños, y que se está estableciendo en los campamentos para atender la alimentación y los cuidados, pero
perdemos de vista todas las profesiones y todas las actividades que las mujeres realizan en el periodo revolucionario, en épocas tan tempranas o en momentos tan tempranos como previos al estallido de 1910. Por ejemplo, tenemos todas las mujeres del Partido Liberal Mexicano, Juana Belén Gutiérrez, Elisa Acuña, Sara Estela Ramírez, que se dedican a ser sobre todo divulgadoras, que se dedican a ser intelectuales, que están dentro con los hermanos Flores Magón, y muchas de ellas van a compartir como profesión el que eran periodistas, escritoras y sobre todo maestras. Esto es un punto muy importante porque la feminización del magisterio, el que las mujeres pudieran acceder a la escuela, se da a través de la profesión de ser maestras. Así es que durante el periodo del Porfiriato, el que una mujer fuera maestra era bien visto, porque era una profesión muy similar a este lado materno atribuido a las mujeres. Es como una segunda mamá, algo muy maternal, algo que no transgredía. Así es que a las mujeres una de las profesiones mejor vistas para ese momento era el de ser maestras, y empezarse a formar como maestras en el Porfiriato les va a dar las herramientas para que cuando se dan los levantamientos contra el propio Díaz, ellas se puedan organizar. Entonces van a ser las maestras muy importantes en núcleos en toda la parte del país. Por ejemplo, si pensamos en Puebla, tenemos a la maestra Paulina Maraver, a las maestras que eran unas hermanas Rosa y Guadalupe Narváez, que pues van a interactuar con Carmen Cerdán, con Natalia, con Aquiles, con Máximo Cerdán. Algo muy importante es que muchas de estas mujeres se incorporan al maderismo en un primer momento. Dolores Jiménez y Muro va a fundar un club antirreeleccionista que se va a llamar Las Hijas de Cuauhtémoc, que va a operar aquí en la Ciudad de México. Y muchas de ellas primero se incorporan a favor de la lucha maderista, que es en un inicio. Cuando quedan decepcionadas de este primer movimiento o de cómo Madero lleva a puerto su presidencia, pues muchas de ellas van a quedar desencantadas, y es cuando empiezan a separarse para irse con otros líderes revolucionarios. Por ejemplo, en el caso de las maestras Rosa y Guadalupe Narváez, estas hermanas, pues se van a afiliar hacia el constitucionalismo. En el caso de la maestra Paulina Maraver, pues se va a afiliar hacia el zapatismo. Ella, al estar en Puebla, pues era la que establecía el contacto, era el correo entre lo que estaba pasando en Veracruz y la zona zapatista. Dolores Jiménez y Moro, también una mujer ya sexagenaria para ese momento, aparece en esta fotografía icónica de donde están Francisco Villa y Emiliano Zapata en este encuentro que tienen en el Palacio Nacional, donde están en la silla presidencial. Es decir, muchas de estas mujeres, desde su profesión como periodistas, escritoras, propagandistas, maestras, las mujeres que toman las armas, porque también creo que es otro de los puntos que ha quedado un poco olvidado, o si no el más olvidado, porque al atribuirles como soldaderas, pues les digo, es como algo inmediato, pero muchas de estas mujeres tuvieron mando de tropa. El grado más alto era el de coronela, y tenemos muchos ejemplos en el norte como Petra Herrera, Clara de la Rocha. En el sur, en el ejército zapatista, pues tenemos a la coronela Rosa Bobadilla, Rosa Padilla. Es decir, eran mandos de tropa que ya se les otorgaba a estas mujeres que lideraban a estos grupos. Y bueno, como les mencionaba, los profesores van a ser un punto fundamental, y lo traigo a colación porque pues este año también se está conmemorando los 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública. El 3 de octubre son 100 años de la fundación de la SEP, y la participación de estos maestros en los movimientos sociales creo que también ha quedado un poco borrado, ¿no? de las narrativas, incluso de cómo se forman los propios maestros y sus antecedentes. Entonces, Miguel había dado en días anteriores pues una plática enfocada a estos maestros. No sé si te gustaría comentar algo al respecto. Sí. Algo que me gustaría remarcar y recalcar es que la Revolución Mexicana, cuando pensamos en la Revolución Mexicana siempre pensamos en grandes figuras históricas, ¿no? Se nos vienen inmediatamente a la mente a Madero, a Pancho Villa, Emiliano Zapata, y otras más, a Carranza, por ejemplo, ¿no? Menos popular que los anteriores, pero pues el Barbón sigue por ahí, ¿no? O sea, en el imaginario colectivo.
Pero lo que nosotros queremos recalcar dentro de nuestras investigaciones y dentro de nuestro trabajo de difusión es que la Revolución Mexicana no solo está encabezada por estos grandes líderes, sino que detrás de ellos hay una participación colectiva de diversos sectores que son muy importantes. Ya lo mencionaba yo un poco así más o menos de manera general, pues el ranchero en el caso de Chihuahua, que se va a levantar en armas. Noemí nos ha dado un panorama general de las mujeres dentro de la Revolución Mexicana, que también nos parece que es importante destacarla como actor colectivo y actor de primera línea, y los maestros no van a ser la excepción. Muchos de los grandes líderes revolucionarios van a ser maestros normalistas, maestros que se formaron en la profesión y en la práctica pedagoga, ¿no? Entonces, cabe recalcar que estos maestros tal vez no los tengamos muy presentes en nuestro imaginario colectivo, pero sin embargo siempre están en la primera fila de combate, no solo como ciudadanos armados que luchan por un cambio, sino como intelectuales. Ahí tenemos el caso de Dolores Jiménez y Muro, que no solo apoyó a la revolución de manera organizativa con el Club Hijas de Cuauhtémoc, sino también aportó elementos ideológicos a la revolución. Ella creó un plan junto con una serie de intelectuales que es el Plan Político Social de Tacubaya, que se promulga en marzo de 1911, que lanza una serie de ideas criticando a Madero ya desde muy temprano, porque él dice que Madero lo que necesita esta revolución también es atender las causas sociales que la originaron, ¿no? Y en este plan Dolores Jiménez y Muro ya lanza ideas estructuradas sobre el reparto agrario, que es fundamental en el estallido de la Revolución Mexicana. Tenemos otros maestros como Librado Rivera, que era integrante del Partido Liberal Mexicano, cuando pensamos en el Partido Liberal, Ricardo Flores Magón creo que es la figura indiscutible y la figura que se nos viene a la mente más rápido, ¿no? Pero al lado de él, Librado Rivera también aportó elementos muy importantes a la ideología que se conoce como magonista, mal llamada magonista, porque Ricardo Flores Magón siempre relegó de ese título. Él decía que no, que él no era, que su movimiento no era personalista, entonces le chocaba un poco que se les llamara magonistas, ¿no? Y efectivamente detrás, bueno, al lado de él estaba un gran profesor como el profesor Librado Rivera, que aportó elementos ideológicos a la lucha revolucionaria y que se mantuvo en pie de lucha junto a Ricardo hasta prácticamente su muerte, que para el próximo año vamos a conmemorar el centenario de la muerte de Ricardo Flores Magón. Y otros maestros que han estado en primera línea, como Otilio Montaño, por ejemplo, fundamental en la creación y en la planeación del Plan de Ayala y en la materialización del Plan de Ayala, porque él es el que suelta la pluma, escribe y le da forma al Plan de Ayala, que fue discutido por Zapata y por sus generales, pero finalmente es el profesor rural Otilio Montaño el que le va a dar forma. Lo que vuelvo a destacar entonces es que los profesores y las profesoras siempre han estado en la primera línea de lucha de los movimientos sociales, y en la Revolución Mexicana no van a ser la excepción. Vamos a encontrar profesores en todas las expresiones de la Revolución Mexicana, ¿no? Ya para finalizar les pongo otro ejemplo más. Manuel Chao, general de la División del Norte, que comandaba la Brigada Chao, era un profesor formado en Jalapa. Él nació en Veracruz, hizo su carrera magisterial en Jalapa, va a dar clases a Chihuahua y ahí se levanta en armas en 1910. Es un gran organizador y un gran militar. Consigue el grado de general en 1913 durante la rebelión contra Victoriano Huerta, y finalmente su brigada se integra y da forma a la División del Norte. Va a ser uno de los generales más destacados de la división y más queridos por el general Francisco Villa, ¿no? Y pues hasta aquí le dejaría también. Y entonces en estos desencantos con Madero, como en la propia Dolores Jiménez y Muro, que se empiezan a hacer ya estos planes porque se sentía que Madero no estaba cumpliendo con la esencia de la revolución y con
y con ese levantamiento que se dio en todo el sur de nuestro país y el que le hizo o que secundó este llamado, el que hace un día como hoy, 20 de noviembre a las 6 de la tarde. ¿Cuáles son esas problemáticas a las que se enfrenta Madero se va Porfirio Díaz en 1910, se convoca, tenemos ya a Madero presidente? ¿Cuáles son estos conflictos, estas problemáticas en el ascenso y consolidación de Madero, que después deviene en un golpe de Estado y después deviene en una guerra civil? Sí, creo que una de las principales va a ser que va a dejar un gabinete todavía porfirista dentro de su gobierno. Entonces, él creía que iba a ser funcional esta práctica, pero al final también va a ser una oportunidad para que los mismos lo puedan atacar a su propia política, hasta llegar al punto de eliminarlo, ¿no? Hasta en 1913. Creo que la otra va a ser en cuestión de cómo llevaba a la práctica las reformas que él también anunciaba. Una de ellas va a ser la agraria, que claro, se iba a atender, pero México tenía también, él recibió un país, con diferentes problemas, no porque se haya ido Díaz, también se fueron todos los problemas y ya se arregló, no, sino más bien va a recibir un país fracturado que ya estaba exigiendo justicia, tratar de atender las demandas sociales, agrarias, y bueno, Madero no va a escapar de esto. Por lo tanto, pues Zapata también se va a levantar en armas. Madero va a vivir en su pequeña lapso de gobierno levantamientos como el zapatismo, en la proclamación del Plan de Ayala, va a tener en 1912 con Pascual Orozco, que era quien prácticamente le dio la victoria en Ciudad Juárez, pero en este caso Orozco va a ser desplazado, creyó que lo iba a integrar en su gabinete, y pues cosa que no sucedió, sino licenció las tropas revolucionarias para evitar ya un levantamiento de esa magnitud. Pero Pascual se va a levantar en 1912 con el plan de la empacadora, y bueno, posteriormente va a también tener levantamientos con Félix Díaz y Bernardo Reyes, que van a ser protagonistas para esta famosísima escena trágica, en donde va prácticamente a tener este golpe de Estado, y Victoriano Huerta, que era completamente porfirista, pues va a ser el que encabeza también al final de este golpe para poder quitar a Madero del gobierno, y de manera legal, lo pongo como entre pincitas, Huerta va a ascender a la presidencia, ¿no? Después de que Lascurain deja este cargo y se le va a otorgar a Victoriano Huerta. Entonces vemos que Madero sí fue, creo que creo que va a ser el primero después del porfiriato a poner en práctica la democracia, pero este ejercicio pues se va a ver, digamos, un poco débil, porque pues el país no estaba preparado para esta práctica, no tenía como esta educación política, por lo que pues no va a funcionar. Era buena idea, estaba muy adelantado para la época, así que se va a fracturar esta parte, ¿no? O sea, la primera etapa sí cumple con quitar al régimen de Porfirio Díaz, empieza el gobierno de Madero por poco tiempo, pero pues va a subir al poder Victoriano Huerta. Entonces la revolución empieza con otros objetivos, va a tener otra etapa en la que ahora hay que quitar a este usurpador, ¿no? A Victoriano Huerta, por lo que empieza a encabezar ahora el movimiento Venustiano Carranza con el Plan de Guadalupe, uniendo a las facciones revolucionarias que ya habían sido partícipes en la batalla de Ciudad Juárez, ¿no? Entonces la revolución, por eso muchas veces se ha indicado que es la revolución de revoluciones, porque no va a ser solamente un objetivo, sino que tanto el norte, el sur, el centro van a tener diferentes necesidades, objetivos, y pues claro, esto después con el tiempo, por eso va a durar tanto la revolución, ¿no? Es una guerra, un proceso de larga duración. Como bien lo dices, pues después ya en este intento de combatir ahora al golpista Victoriano Huerta, pues tenemos la aparición de nuevos líderes, con este caso el ejército constitucionalista, el primer jefe con Venustiano Carranza, después tenemos el proceso de la convención,
empieza esta guerra civil, tenemos ya las figuras que se mantiene, la de Zapata, ¿no? La de Zapata que es un ejemplo de todo el proceso, ¿no? Primero contra Díaz, luego contra Madero, luego contra Huerta, luego contra Carranza, y se mantiene 10 años en lucha hasta que llega esta emboscada que le quita la vida al caudillo del sur. Bueno, pues tenemos algunos minutos para preguntas que tenga el público, entonces no sé si tengan algunas inquietudes, algunas preguntas, alguna participación antes de que pues tengamos como alguna última ronda. ¿Hay alguna pregunta? Si no, yo tengo una. A mí me gustaría preguntarles... venga. Hola, muy buenas noches. Pues más que pregunta, es una breve participación en torno a esto. En esto del movimiento revolucionario, pues hay que destacar mucho la labor que se hizo en las alcaldías Milpalta, Xochimilco, Tláhuac, ya que muchas veces en la literatura no se habla de los movimientos que hubo en dichas alcaldías, ¿no? Bueno, en ese tiempo ni siquiera eran considerados como tal alcaldías. En el pueblo de aquí de San Juan Ixtayopan es un claro ejemplo de que en ese tiempo estaban mucho los enfrentamientos entre en ese entonces los zapatistas contra el ejército federal, ¿no? Contra los federalistas en ese entonces. Entonces dense cuenta ustedes que son habitantes de esta zona la relevancia histórica que tienen lugares como este, ¿no? Tláhuac, Xochimilco, Milpalta, que en muy pocos libros, no sé si aquí las personas presentes nos puedan recomendar alguna literatura que hable sobre la importancia que tuvieron estos lugares en el movimiento revolucionario. Muchas veces se habla de Durango, de Zacatecas, de Chihuahua, de la cuna del zapatismo como lo es Morelos, pero no se destaca tanto la labor que hubo en dichas alcaldías, ¿no? Que eran zapatistas hasta más no poder, ¿no? De hueso colorado. Entonces es más que nada la participación que yo tengo de relevancia de ustedes que habitan en una zona que históricamente ha sido muy importante en el ámbito revolucionario, destacar lo que pasó en Tláhuac, aquí en San Juan Ixtayopan, en Mixquic, en Tetelco y bueno, en otros pueblos originarios más que nada. Muchas gracias. Mi pregunta es muy breve, tiene que ver con el término revolución y por qué hablamos de revolución mexicana y no, por ejemplo, de guerra civil mexicana. ¿Cuál es el origen de este término y de qué sirve llamarla revolución y no una guerra civil? Fue un muy buen comentario el que nos hizo el compañero. Definitivamente Tláhuac tiene historia que vale la pena recuperar y exponer. De hecho, habíamos invitado a un historiador de Tláhuac, que es colega nuestro. Desafortunadamente no tuvo chance de venir, pero les recomiendo mucho, encarecidamente les recomiendo que consulten la obra de Baruch Martínez Díaz. Baruch es chinampero de acá de Tláhuac y es un gran historiador de la región, es cronista también de Tláhuac. Entonces, si alguien puede explicar mejor lo que fue la revolución en Tláhuac, es Baruch, un ¿cómo le podríamos decir? Tlahuaquense de corazón, y vale la pena consultar su obra. Lo vamos a invitar posteriormente, después para... Baruch siempre anda por acá, entonces cuando vean su nombre por ahí, les invito mucho a escucharlo, porque es un gran historiador. Siéntanse muy orgullosos de tener un historiador como lo es Baruch, y él es el especialista en Revolución Mexicana. De hecho, su tema central es el zapatismo lacustre de la región, de toda la región, ¿no? Pero Tláhuac como punto de partida. Bueno, yo en ese punto me gustaría decir que justo como lo acaba de comentar, la revolución se ha centrado siempre en ciertos personajes, en ciertos espacios, en las batallas más importantes, pero no significa que en las otras regiones del territorio, aunque sean pequeñas, contribuyeron a esta gran historia, ¿no? Entonces, la microhistoria de estas regionalidades le van a estar sumando a la historiografía, por supuesto, a las nuevas interpretaciones, a conocer nuevos personajes que van a ser muy locales. Apenas el Colegio Mexiquense también hizo un evento virtual en donde
va a enaltecer la figura de Chalco, que está muy cerquita de aquí, y que también era zapatista. Entonces creo que estos rescates de microhistoria son muy importantes, no solamente para la propia academia, sino también para los poblados, ¿no? Porque creo que a veces estamos muy alejados de la historia, o la gente, el pueblo se siente como no identificado, cuando en realidad pues nosotros también somos sujetos históricos que estamos construyendo un momento, así como en aquel entonces se estaba construyendo, porque no se levantaron de repente y dijeron: "Ay, hoy vamos a hacer la revolución y seguramente me van a analizar después de 100, 50 años", ¿no? Sino uno que forma parte de una región también es sujeto histórico que está construyendo una historia. Exactamente, Baruch, además, como nos lo mencionaban, pues es nahuablante, entonces es un rescate muy importante tanto de la historia como de la lengua, ¿no? Se ha dedicado sobre todo a hacer entrevistas, y pues muchas de estas entrevistas, de esta historia oral, pues a veces en el estudio histórico pues pues no se desechó, pero no era una fuente que se utilizara de manera, porque bueno, no tenía este rigor de la ciencia, no era el documento escrito, pero afortunadamente ahorita los testimonios, la historia oral pues se ha ido recuperando. Y recientemente escuchaba a Baruch, ¿no? Cuando fue el cometa Halley, que la población dice era un presagio de lo que iba a venir, de la guerra, del hambre, y lo que estaban viendo en ese momento era cometa Halley, pero él hace toda una recuperación de la zona lacustre, de la zona chinampera que comprende Xochimilco, Tláhuac, y bueno, creo que como historia regional de este lugar pues es muy importante. Y antes de pasar a una pregunta que hay ahí atrás y sobre lo que comentaba la revolución y la guerra civil, hay algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Yo soy maestra de educación secundaria en mi primera formación, y siempre pasábamos en materiales educativos, en las clases, del levantamiento contra Díaz, el ascenso a Madero a la presidencia, el golpe de Huerta en 1813, y de repente se estaba convocando el Congreso a la Constitución del 17. Es decir, no existía 1914, 1915, y era es como un escozor, es como una negación, como el decir no hubo una guerra civil, ¿no? Es decir, se hace un levantamiento contra los malos, contra Díaz, después nos levantamos contra Huerta, pero después ya nos estamos organizando en un congreso constituyente para dar vida a la Constitución de 1917. Yo no sé también a quienes se dedican sobre todo a la escritura de la historia, en mi caso que era más a la difusión en ese momento, cuál era el escozor o la preocupación y el negar que existía una guerra civil, ¿no? ¿Por qué negar por qué negar el año de 1915, donde se estaban enfrentando tanto Villa con Zapata contra Carranza? Así es que en esta idea de la revolución como transformación, no sé por qué el negarse el que existió también una guerra civil. Sí, ya para aclarar un poco de manera conceptual y entender qué es una revolución, pues en términos físicos, dentro de la física, si ustedes ubican el concepto de revolución, pues es una vuelta de 360 grados. ¿Esto qué significa en términos sociales? Una revolución social básicamente es la transformación radical de una sociedad que trastoca todo, ¿no? O sea, darle una vuelta de 360 grados es cambiar todo el panorama. Y se le conoce o se le definió como Revolución Mexicana porque justamente trastocó lo que podríamos definir como el antiguo régimen del porfiriato, trastocó un modelo económico y lo tornó social, ¿no? Las reivindicaciones de la Revolución Mexicana se materializaron en la Constitución, como ya bien lo dijo, pero sobre todo implementó una serie de transformaciones sociales que van a ser muy importantes en el artículo 27, que es el de tierras, y el artículo 123, que es el del trabajo, el que garantizaba los derechos laborales. Y entonces esta marca social es lo que trastocó la continuidad histórica, ¿no?
Entonces por eso se le conoce como Revolución Mexicana. Es una guerra civil, evidentemente, porque se enfrentan dos grupos armados de una misma sociedad o de una misma región o de un mismo país, pero también es una revolución. ¿Por qué? Porque trastoca todo el orden social y político existente, ¿no? Y ejemplos claros de estas revoluciones que trastornan todo es la Revolución Rusa, la Revolución Cubana, la Revolución China, y por eso la Revolución Mexicana también. De hecho, cabe recalcar que la Revolución Mexicana es la primera revolución social del siglo XX, ¿no? Entonces también por ahí, al menos yo en lo particular, pues me siento muy, muy orgulloso de esta parte de la historia, porque ya después vino la Revolución Rusa, que fue una revolución muy importante, pero 7 años después. Muchas gracias. Sí, antes de despedirnos, atrás había una pregunta. Bueno que mencionan las figuras retóricas de la revolución, pero se olvidan de la población. Esta zona de Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, quedó entre dos fuegos. No nos hemos preguntado qué pasó con la población. ¿Sí? La población de esa zona sufrió bastante. ¿Por qué? Porque las fuerzas federales aplicaron el concepto de tierra arrasada y se acabaron los cultivos y hubo hambre, hubo enfermedad. Yo soy de Telco, mi abuela vivió la revolución y decían, ustedes no saben lo que es un movimiento armado. Lo quiero aclarar pues, para que no quede nada más en la parte épica, ¿verdad? No nada más quede en Francisco Villa o los héroes que aparecen en los textos, o no aparezca una cátedra de una escuela, ¿verdad? Es para que tomemos conciencia que la población de esa zona sufrió los estragos del movimiento revolucionario. Sí, desde luego es muy importante, ¿no? Entender el proceso de guerra, cómo afecta a la población civil. Y sí, desde luego, lo que nosotros tratamos o intentamos hacer es hacer una revisión histórica de esta otra parte, ¿no? No solo las grandes figuras históricas, sino los pueblos como actores colectivos que participan dentro de un movimiento. Me parece que es muy importante rescatar las grandes masas anónimas que participaron de este movimiento armado que fue la Revolución Mexicana. Y además algo muy importante, 1918 teníamos una epidemia en ese momento, ¿no? Entonces, además del conflicto armado, además de la guerra, el mundo también está viviendo una pandemia, pensamos nosotros lo que nos tocó o lo que nos está tocando vivir en torno a esta pandemia por SARS-CoV-2, pero en ese momento, 1918, estaba la influenza española, ¿no? Que también cobró una multitud de vidas. Ciudad de México se vio completamente afectada, toda esta zona también se vio afectada. Y ¿cuál fue la situación? Pues obviamente, además de la lucha armada, yo leo unos testimonios de mujeres donde dice, llegó el hambre del 18, y obviamente no había cultivo, no había maíz, no había raíz, no había hierba, y dice, nos empezamos a comer el perro, nos tenemos que comer el burro, nos tenemos que comer tal animal, ¿no? Entonces, que en ese año de 1918, en cuanto a la población civil, pues no solamente les toca vivir los estragos de un levantamiento armado, les toca vivir una pandemia como pues se han dado en distintos momentos de la historia de nuestro país. Y era otra, ¿no? La viruela y tifo. Entonces, al mismo tiempo, esas tres, digamos, enfermedades que estaba atacando la población, pues no era para menos. Si antes no teníamos idea de lo que era estar en pandemia, creo que hoy lo entendemos perfectamente, pero en esa época se le suma esta guerra, ¿no? Que también tiene estragos sociales y todos los efectos, pues que hoy podemos conocer, nos podemos imaginar, ¿no? Exactamente, Carranza emite ya como presidente pues indicaciones de que no haya escuela, ¿no? De que el estar cubriéndonos o estarse cubriendo la boca, porque bueno, se da que es a través de estos espacios de la respiración donde se puede hacer los contagios. Entonces, muchas de las medidas que nosotros podemos ver o conocer ahorita, pues también fueron medidas adoptadas hace 1918 con el proceso de pandemia. Miguel, antes de despedirnos, ¿te gustaría algún comentario de cierre? Pues solamente
agradecerles que nos hayan acompañado esta tarde, que nos hayan escuchado. Para nosotros es un gusto poder compartir un poco de lo que investigamos, de lo que hacemos desde el INAM. Los invitamos también a que visiten nuestro sitio en donde van a poder encontrar un sinfín de número de libros sobre la Revolución Mexicana para descarga gratuita, ¿no? Entonces, síganos a través también de nuestras redes sociales por ahí estamos publicando noticias, posts, pequeñas historias cotidianas. Y nuevamente recomendarles que consulten al maestro Baruch Martínez Díaz, que en verdad es un gran historiador de esta región y quien tiene mucho que aportar sobre la historia particular de Tláhuac. Sí, igual agradezco la invitación, que estén aquí, que nos hayan dado la oportunidad de platicarles, de que nos escuchen. E igual en la misma sintonía de mi compañero Miguel, que consulten nuestra página de internet. Si tienen algún interés de los temas que nosotros aquí estuvimos diciendo, pues hay expedientes digitales, hay libros, hay cápsulas, hay todavía en nuestro canal de YouTube algunos de los cursos que se han hecho años anteriores y que tienen el tema de la Revolución Mexicana, y pues también acercarnos un poquito a la historia también desde nuestra propia regionalidad, nuestra localidad, y para entender el proceso en general nacional de lo que pasó en aquel entonces. Muchas gracias. Y para terminar, yo nada más los invitaría a la compilación, a la recuperación, sobre todo en esta zona, como mencionan, los testimonios de los familiares, de los abuelos, lo que todavía es ese testimonio oral, una fuente muy importante para el estudio de la historia, pues que si ustedes la tienen, la archiven, la documenten, porque pues en algún momento es sumamente importante para comprender el proceso histórico y además el cómo se vive en una localidad, cuál es la experiencia de las personas. Porque, bueno, la historia no es ese héroe de bronce muy alejado a nuestra realidad, ¿no? Yo, como se los mencionaba, soy maestra de escuela. A mí me interesa mucho, por ejemplo, la experiencia de las infancias, porque, pues, prácticamente aprendemos historia como si fuera una historia de adultos, pero ¿cuál es la experiencia de las niñas y los niños dentro del proceso revolucionario? Yo recuerdo mucho un testimonio de una niña llamada... ahorita se me va el nombre, era de Guadalupe, Zacatecas, en donde dice que cada que escuchaba que venían la bola, la familia la escondía en un pozo. Entonces le echaban en un pozo, le aventaban unas tortillas y un rebozo, le tapaban el pozo y ahí la niña se podía quedar oculta por días en lo que se iba la bola. Entonces cuando ella le dicen que qué es la revolución, qué es la bola, ella dice, para mí la revolución es el miedo, ¿no? Porque tenías la muerte abajo, ¿no?, encerrada en un pozo, y la muerte arriba, sabiendo que se estaba llevando a cabo ahí, escuchaba a los caballos, ella decía. Entonces, para mí la revolución, para mí la bola era el miedo, ¿no? Son experiencias completamente diferentes, dependiendo mucho de la región, de tu entorno socioeconómico, así es que pues son esas historias las que debemos de recuperar. Pues muchísimas gracias, no sé si ya hay un aviso. Que estén muy bien, gracias. Gracias. Gracias.